A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, el día de hoy tenemos la gran satisfacción de presentar en nuestro programa Educación Superior el tema inteligencia emocional, un tema por demás importante y de mucha actualidad. Para abordar este tema hemos invitado al doctor Carlos Jiménez, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. El doctor Jiménez es doctor en psicología, doctor en investigación educativa, magíster en neuropsicología, magíster en desarrollo educativo. Ha sido director de la carrera de psicología educativa de la Universidad Central y actualmente se desempeña como catedrático en la misma universidad. Gracias, doctor Jiménez, por aceptar esta invitación y bienvenido. Muchas gracias, es un gusto compartir la experiencia que uno adquiere a lo largo de su vida profesional con usted, doctor Estrella, y con el público que nos está escuchando y observando. Gracias, muchas gracias. Comencemos nuestra conversación. Ubiquemos precisamente al tema inteligencia emocional y su relación con la educación, que será nuestro adicional. Ubiquémosle conceptualmente. ¿En qué consiste? ¿Qué es la inteligencia emocional? Bien, para hablar de la inteligencia emocional me quisiera referir un poco a lo que ya Aristóteles en algún momento dijo en su libro Ética de Nicómano. Él decía, enojarse, enfadarse es simple, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, de la forma adecuada, eso sí es complicado. Ya. Y esta expresión que ya Aristóteles decía, señalaba la importancia desde hace muchos años atrás de conocer y de manejar nuestras emociones. Por lo tanto, Solovey y Meyer, desde los años 90, quienes gestaron estos conceptos y profundizaron, yo y Daniel Goleman, que es uno de los pioneros y uno de los representantes más importantes en el tema. Sí, muy conocido Goleman. Sí. Entonces Goleman plantea algo muy simple con respecto a la inteligencia emocional. Es ser inteligente para manejar nuestras emociones. ¿Y qué significa ser inteligente para manejar nuestras emociones? Significa, primero, tener autoconciencia, autoconocimiento de qué son, cómo son nuestras emociones, cómo se manifiestan. Ya. Deberíamos aprender a identificarlas, deberíamos aprender a comprenderlas, para luego de identificarlas y comprenderlas, tratar de regular, de manejarlas, de gestionar nuestras emociones. Quizá de controlarlas. Sí, controlarlas por supuesto, porque sabemos que quienes no han desarrollado esta capacidad, porque es una capacidad, ya, que corresponde o que incorpora un sinnúmero de habilidades, que el ser humano está en capacidad de proyectarlas, pero también de aprenderlas. Y después de controlar las emociones, saber tomar decisiones para comunicarlas, para saberlas expresar, para saberlas manejar de manera adecuada. Si nosotros nos ponemos a pensar qué connotación tiene esto, tiene una gran connotación para nuestra vida. Apunta a ser seres humanos felices. Y ahora que vivimos en una situación de pandemia y una situación compleja, el desarrollo y el fortalecimiento de la inteligencia emocional en los hogares, en las familias, en las personas,
es de crucial importancia. Si logramos, doctor Jiménez, controlar nuestras emociones, podemos vivir más tranquilamente con nosotros mismos y en convivencia con la sociedad. No solo vivir más tranquilamente, estar más sanos hasta físicamente. Estar más sano. Porque cuando nosotros sabemos manejar, sabemos gestionar nuestras emociones, evitamos que ciertas sustancias químicas que se producen en el cerebro cuando estamos estresados, preocupados, enojados, se equilibren y la calidad de vida y el organismo empieza a responder de manera diferente. Porque una emoción es una manifestación inconsciente del cerebro, que nos predispone, que nos alerta a realizar y a responder a una serie de estímulos. Y la calidad de vida de los seres humanos depende mucho de cómo aprendemos o cómo respondemos a estos estímulos. Desde las neurociencias, ¿cómo se ve a la inteligencia emocional? ¿Cómo lo califican? ¿Cómo la tratan? Bien, las emociones son procesos fisiológicos innatos, por supuesto. Ya. Se activan ante la presencia de un estímulo que en muchas ocasiones es amenazante, nos generan desequilibrio, nos generan estrés. Y las emociones están determinadas por una región del cerebro que se conoce como diencéfalo, ya, o sistema límbico. Sin embargo, las emociones, si las dejamos en libertad, pues gobiernan nuestra vida. Para ello, el desarrollo de la inteligencia emocional y el aprendizaje, porque no es un contenido científico la inteligencia emocional, es una habilidad, es un conjunto de componentes y habilidades, pues depende mucho del córtex prefrontal, de las áreas frontales. Cuando nosotros educamos las áreas frontales, desde tempranas edades, desde que el niño está en el útero inclusive, y continuamos a lo largo de la vida, enseñamos a que el ser humano aprenda a actuar o a manejar inteligentemente estas manifestaciones que son innatas. Lo cual va a significar la influencia en la vida del niño, del joven y del adulto. Claro, el desarrollo de la inteligencia emocional garantiza y a su vez determina la calidad de vida, el tipo de vida y el tipo de decisiones que vamos a tomar a lo largo de nuestra existencia. En esta circunstancia, la inteligencia emocional es hereditaria o se la puede desarrollar, o ambas cosas. No tiene características de hereditaria. Podría yo manifestar, existen ciertas predisposiciones que los padres transmiten a sus hijos, dependiendo del nivel de desarrollo de inteligencia que ha tenido ellos a lo largo de su vida. Pero yo diría que la inteligencia emocional se la desarrolla. Se la va formando, se la va desarrollando a lo largo de la vida. Y eso depende mucho de los padres, depende mucho de lo que los padres hacen en las primeras etapas de vida. Claro que existen otros factores como el factor social, la sociedad, la escuela, los centros de formación y de los estudiantes contribuyen en gran medida a fortalecer lo que los padres han hecho y a configurar aún más lo que será la inteligencia emocional. Existen muchos estudios al respecto. Muchos estudios en la Universidad de Stanford, por ejemplo, existe un estudio en el cual se determina que a través de una simple prueba y otros procedimientos, un perfil de lo que podrá ser en cuanto a su inteligencia emocional y al éxito que alcancen en la vida, algunos de estos niños, luego de 30 años de haberlos sido observados. Se entra a una habitación, se coloca un dulce, un masmelo encima de la mesa y se les dice a los niños, miren, ahí está un dulce, ustedes pueden probarlo. Pero antes de que empiecen a probarlo, quien dirige el trabajo experimental les dice, pero hay una situación, pueden tener 2 caramelos o 2 masmelos aquellos que se esperen un momento a que les traiga. Entonces, el investigador sale y deja a los niños ahí en libertad. Y resulta que algunos de los niños no esperan y empiezan a consumir su caramelo antes de que llegue el investigador. Y solo unos pocos esperan a que llegue con su segundo caramelo o masmelo. Claro. Cuando se hace un seguimiento de la vida de estos niños, cuando se hizo un seguimiento luego de 30 años, se determinó que quienes eran más exitosos y más felices eran aquellos niños que aprendieron a esperar
Y este elemento de esperar, de confrontar, de reflexionar antes de tomar decisiones, es un elemento también importante de la inteligencia emocional. Bueno, en este sentido, entonces, la inteligencia emocional influye en el éxito de la vida del ser humano. Influye en el éxito, mucho más que la inteligencia cognitiva o racional. Ya, la cognitiva, ¿no? Puede haber gente muy inteligente, obviamente, y la inteligencia nos sirve para aprender a nivel de colegio, a nivel de universidad, a nivel de obtención de nuestro título. Pero cuando ya somos profesionales, para ser exitosos y felices, ser buenos padres, ser buena pareja, ser buenos hijos, ser buenos ciudadanos, todos estos elementos contribuyen más la inteligencia emocional. Lo que quiere decir que un ser humano inteligente que no controle sus emociones no puede garantizar un control en su vida y un control en su trabajo y un control en sus relaciones intrafamiliares y con la sociedad. Efectivamente, así es. La inteligencia racional no garantiza que una persona sea equilibrada, Claro. sepa tomar decisiones, sea resiliente, sea asertivo. Solo la inteligencia emocional, yo diría en un 70% y me atrevería a decir hasta en un 80%, es la que garantiza ese éxito en la vida. Qué bien. La inteligencia racional o cognitiva nos sirve, insisto, para sacar un título, una profesión, pero no para ser exitosos en una empresa, para ser buenos trabajadores. Y se ha visto que sí llegan a ser gerentes, por ejemplo, personas, o administrar empresas o a crear empresas por su gran capacidad intelectual. Pero a veces esta capacidad intelectual se queda en cero cuando no hay un buen desarrollo de la inteligencia afectiva. Emocional. Bien, lo que quiere decir entonces que el cociente intelectual no necesariamente garantiza un éxito en la vida. Definitivamente, no garantiza. Garantiza el conocimiento, garantiza el aprendizaje, garantiza alcanzar algunas metas, sí, pero ser exitoso más depende de la inteligencia emocional. Los gerentes, los dueños de las empresas, ¿qué es lo que más buscan? Empleados que tengan capacidad de resolver problemas, capacidad de tomar decisiones, que sean equilibrados, que sepan manejar los conflictos, Trabajar bajo presión. que sepan manejar las relaciones de comunicación entre los demás, más que seres humanos brillantes. Entonces, ¿cuán es importante? Hoy saben las empresas y los líderes la importancia que tiene este desarrollo en la vida y en la productividad del ser humano. Doctor Jiménez, ¿cómo desarrollar este ámbito tan importante como es la inteligencia emocional? Si Bien. cabe el término, ¿cómo mejorar? No sé si estoy hablando mal. Sí, se puede mejorar, pero también se la puede desarrollar, se la puede ir puede formando desarrollar. desde tempranas edades. Yo decía hace un momento que se educa desde el útero, cuando los padres se comunican con mucho afecto, porque entre las características de la inteligencia emocional, primero es que nos ayuda a identificar nuestras propias emociones, a controlar nuestras emociones, a regular nuestras emociones, a poder expresar de manera adecuada. Un ejemplo, una niña que de pronto no recibe una recompensa o un juguete que debían haber o que solicitó a sus padres, la niña va a sentirse frustrada y va a tener iras y va a tener enojo, y nosotros debemos hacerle procesar, debemos hacerle comprender, debemos hacerle entender cómo se siente, qué siente ella, qué sería lo correcto hacer, y a su vez darle alternativas de solución. Ese simple hecho de hacerle al niño reflexionar sobre cómo se siente, qué le gustaría hacer, cómo se sentiría mejor, es una forma de educar la inteligencia emocional. Cuando los padres son muy afectivos, son muy comunicativos, ejemplo, el padre, porque siempre hay un principio, a veces decimos la mujer se embaraza, no. Nosotros nos embarazamos tanto hombre como mujer porque asumimos una responsabilidad de nuestro hijo. Claro. Pero cuando el padre también es muy comunicativo, cuando el padre durante el periodo gestacional se acerca, acaricia el vientre de su esposa, habla con su bebé, está ya educando la inteligencia emocional. De igual manera, cuando a la hora del nacimiento el padre y la madre besan, abrazan, acarician, masajean el cuerpo de su hijo, están educando la inteligencia emocional. Cuando a los niños se les hace
procesar las frustraciones, se les hace procesar su ira, su enojo, sus alegrías, se les hace notar lo que significa estar alegre, lo que está triste, también es parte de la educación de la inteligencia emocional. Por eso es que hoy uno de los elementos que más está incidiendo en el desarrollo de esta inteligencia se llama sobreprotección. Uno de los procesos más dañinos para el desarrollo de la inteligencia es consentirles al extremo, no establecer una autoridad, no establecer poner normas, límites, no poner límites en los niños. Bien, doctor Jiménez, si la inteligencia emocional influye en lo cognitivo, ¿cómo está influyendo en la universidad, en los procesos educativos? Ya. A sabiendas de que el chico está en una edad entre 18, 25 años aproximadamente, ¿verdad? En esa edad que recibe emociones, en esa edad de incertidumbre, que no sabe qué mismo está pasando en la vida, a lo mejor tiene problemas económicos, problemas familiares en su casa, no tiene para transporte, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede influir esto en lo cognitivo? Ya. Si las instituciones educativas abrirían a través de sus diferentes instancias, por ejemplo el DS, o a través de ciertos proyectos que se lo instauran en los proyectos institucionales, programas de educación de la afectividad, garantizaríamos que los estudiantes no solo alcancen el éxito en las instituciones educativas, tanto de básica como de bachillerato, sino también hacia la universidad. Lastimosamente, no todas las instituciones prestan atención a esta educación afectiva. Es fundamental que se instauren programas. La universidad, y particularmente la universidad en la cual yo trabajo, ha hecho varias investigaciones con respecto a la inteligencia emocional de los docentes, de los estudiantes, pero creo que nos hace falta fortalecer aún más programas que orienten a favorecer estas competencias, estas habilidades como la empatía cognitiva, la empatía emocional o afectiva, la conciencia hacia las propias emociones, el saber identificar no solo nuestras emociones, sino las de los demás, el saber educar nuestra parte social, porque ahora tenemos el famoso CEL, es decir, el aprendizaje no solo afectivo, sino también social, que va de la mano con el emocional, y que si fortaleceríamos estos componentes de habilidades sociales, habilidades para la vida, al igual que la inteligencia emocional, estaríamos garantizando un desempeño, un rendimiento y el alcance de metas hacia un desarrollo mucho más adecuado. Miren, en programas que se han establecido de inteligencia emocional para los chicos que van a dar las pruebas para ingreso a la universidad, se ha visto mejores resultados en aquellos en los que nos hemos preocupado o hemos estado pendientes de ese desarrollo afectivo que de aquellos que viven en situaciones de estrés, de desprotección, de vulnerabilidad y otros aspectos que ponen en riesgo el desarrollo de la inteligencia emocional. Hay que fortalecer, tenemos mucha teoría con respecto a en qué condiciones estamos, porque hay muchas investigaciones, inclusive que los estudiantes de pregrado en su titulación las hacen. Sin embargo, la ejecución de los programas, darles más fuerza a los programas, es lo que más deberíamos prestarle atención. Doctor Jiménez, el bullying, la exclusión en la universidad, ¿cómo afecta a la inteligencia emocional? Bien. Las experiencias a veces negativas no forman la inteligencia emocional. Más bien, enseñarles a procesar estas experiencias negativas son las que ayudan a la formación de la inteligencia emocional. Porque podemos pensar que hay que someterlos a los niños a situaciones de estrés, de frustración y de maltrato para que aprendan a ser inteligentes emocionales. No es así el proceso es más bien al contrario. Enseñarles a saber cómo actuar frente a estas situaciones. Por ende, es obvio que el maltrato, que el acoso, que la violencia que sufren los niños y los estudiantes dentro de las instituciones van a afectar la vida. Pero si desde tempranas edades garantizamos un buen desarrollo de la inteligencia emocional, estos chicos, aun cuando vivan el bullying, aun cuando vivan situaciones negativas en su vida y en su desarrollo, podrán enfrentarlas con mayor solvencia. Para eso sirve la inteligencia, para poder enfrentar conflictos, situaciones con mucha más solvencia que aquellos que no tienen un buen desarrollo de su inteligencia emocional. Gracias, doctor Jiménez. Hay una pregunta
muy interesante. En la Universidad Central del Ecuador, en donde hay infinidad de estudiantes pertenecientes a diferentes estratos sociales y posiblemente a diferentes culturas. ¿Cómo se percibe a lo interno de la Universidad Central esto del bullying y de la exclusión? Bien, por suerte la mentalidad de los docentes, la mentalidad de las autoridades ha ido cambiando radicalmente. Con todos estos espacios de formación, de preparación, hay un programa bastante importante de formación profesional de los docentes en PhDs, en maestrías, bastante alto. Y eso ha cambiado prácticamente la mentalidad de los docentes con respecto a la discriminación, al maltrato, al bullying. Claro que habrá ciertas excepciones, pero el Comité de Ética, al igual que otras instancias de la universidad, está haciendo un seguimiento para evitar que este tipo de situaciones se refuercen mucho en la Universidad Central. En ese sentido, sí ha habido un avance importante y yo creo que hay que felicitar a las instancias que están teniendo un seguimiento y haciendo una evaluación de estos procesos. ¿Hay algunos estudios relacionados a estos aspectos en la central? Sí, existen estudios relacionados primero con el nivel de acoso, con el nivel de violencia también que se pueden dar, ¿sí? También con el impacto que ha generado este tema de pandemia en los estudiantes y también en los maestros. Y esos datos han posibilitado y están permitiendo hacer planes o programas de mejora que no solo contribuyan a la formación y a la estabilidad de quienes somos parte de la universidad, sino también que esos estudios y esos avances se proyecten hacia la comunidad, favoreciendo a las personas o a las comunidades que más lo requieren. Usted ha mencionado la pandemia, doctor Jiménez. ¿Cuánto cree usted que ha influido en la vida del ser humano esta pandemia que acosa al mundo? Ha habido muchas secuelas de ello. Primero, no estuvimos preparados para una situación de encierro, para una situación de convivencia. Como usted debe conocer, el índice, por ejemplo, de violencia se ha vislumbrado, se ha evidenciado con más fuerza. Violencia ahora, ¿no? Hay se nota. Mayor violencia intrafamiliar, mayor violencia hacia los hijos, porque no estamos acostumbrados a convivir. El hecho de la presencialidad obligaba a que cada uno salga a sus trabajos y se vean solo en determinadas horas. Cuando regresa. Pero ahora el vernos todo el tiempo hace que nuestros esquemas, nuestros modelos mentales hayan tenido que cambiar y nos hayamos sentido obligados a desarrollar ciertas habilidades o ciertas estrategias. Lo cual va a influir en las emociones. Lo cual influye notablemente en las emociones. Cuando nosotros hacemos educación emocional, por ejemplo, les ayudamos a los adolescentes o los programas deben contemplar cómo emprender una amistad, cómo establecer una relación afectiva con la persona con la quien está a establecer, cómo mantener esa relación y a su vez cómo terminarla cuando las cosas no van bien, porque nadie nos enseña eso. Simplemente pensamos que las relaciones deben empezarse por intuición o sentido común, pero es importante que nosotros aprendamos. Las crisis de depresión, de angustia, de ansiedad, las que están orientadas inclusive hasta hacia la autoeliminación por parte de los jóvenes, por el estrés, por la angustia, por la ansiedad, por la preocupación de una serie de problemas, tiene que ver mucho con el manejo de esta inteligencia emocional. Qué interesante su exposición, doctor Jiménez. Le agradecemos sobremanera su participación y su presencia. Muchas gracias, doctor Jiménez. Ha sido muy esclarecedor sus puntos de vista acá en este programa nuestro programa sobre educación superior. Muchas gracias, doctor Jiménez. A ustedes. Y a ustedes, estimados televidentes, gracias por atendernos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior,
un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.